Hola, buenos días. ¿Me escucha? Buen día, doctora, se escucha. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Bueno, nos hemos perdido un poco de las clases. Resulta que viajé y bueno, ahora ya vamos a recuperar. La idea de hoy día es hacer 2 temas, si es que nos da tiempo, si no podemos hacer otro tema tal vez en la tarde o mañana, dependiendo de si están muy cansados o no. Son temas fáciles que van a ser parte de nuestro primer parcial, que es el 17 de mayo. Estos temas son temas básicos, es prácticamente, como les dije anteriormente, recordando lo que tal vez han pasado o se supone que han pasado en segundo o en tercer año, que es fisiología, ¿no? Fisiología, y el otro tema que vamos a dar es las pruebas renales, pruebas de laboratorio que nos sirven para la función renal, que igual es un tema súper sencillo, es prácticamente bioquímica, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la fisiología renal. La fisiología renal, como habíamos dicho, tenemos diferentes funciones en lo que es el riñón, ¿no? Habíamos dicho que el riñón va a regular lo que es la homeostasis de todos los líquidos dentro del cuerpo, va a ser la regulación, va a regular los iones, va a filtrar la sangre para depurar, desintoxicación, eliminación de desechos, regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, equilibrio ácido-base, regulación de la osmolaridad y la volemia. También tiene funciones que son hormonales, como la regulación de la eritropoiesis a través de la secreción de la eritropoietina, secreción de la vitamina D, y eso nos va a afectar en lo que es el metabolismo del calcio y del fósforo a través de la paratormona. Entonces tiene esa regulación hormonal y también como una pequeña parte va a tener gluconeogénesis. A ver, ¿dónde estamos? Entonces este cuadro ya lo habíamos visto. Son las diferentes funciones del riñón. O sea que para que les quede claro, ya saben ustedes, el riñón no solamente es para secretar desechos metabólicos de las proteínas, sino también tiene una serie de funciones que nos van a ayudar a regular el metabolismo del cuerpo. Es por eso que si bien los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica se los mete a un tratamiento sustitutivo renal como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, lo único que vamos a hacer es tratar de compensar la falla de ciertas funciones del riñón, que son la de filtrar la sangre y desechos de proteínas, pero las otras funciones hormonales no se van a mejorar con la diálisis, por lo tanto tenemos que dar diversos suplementos y otras medidas para poder suplir esas funciones. Bueno, vamos a decir que ustedes recuerden ya lo del riñón, que estaba ubicado en la región retroperitoneal, ¿no? El riñón derecho está un poco más abajo que el riñón izquierdo, ¿no? Y ¿a dónde van a ir a desembocar? A la vena cava inferior. La función de los riñones, como es filtrar todo el plasma que tenemos en el cuerpo, va a requerir o va a llegar a obtener un 20% del gasto cardíaco, que es bastante, ¿no? Y va a estar regulado por la función por fibras simpáticas. Habíamos dicho que el riñón tiene en la parte de la inervación fibras simpáticas. La parte parasimpática prácticamente es inexistente en el riñón. Es las fibras simpáticas los que nos van a producir liberación de renina, por ejemplo, o regulación en realidad de la presión arterial, de regulación de la, no presión arterial también, pero regulación del flujo a través de la liberación de renina. El flujo sanguíneo, la reabsorción de sodio va a estar dado a través de la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a hablar más tarde brevemente sobre eso, ¿no?
Bueno, para recordarles, habíamos dicho que tenía una arteria renal, una vena renal y la corteza y la médula renal, ¿no? Entonces, a través de esto, vamos a ver que va a estar ubicada con 8 a 10 lóbulos aproximadamente. Estos lóbulos van a estar formados, ¿por qué? Por conjuntos de nefronas, ¿no? Por conjuntos de túbulos, en realidad, que son los que van a introducirse hacia la médula renal. Y vamos a recordar lo que es la unidad anatómica y funcional del riñón, que es la nefrona. La nefrona es un conjunto, es un conglomerado de capilares glomerulares, que van a estar rodeadas por túbulos, tanto por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que es esta de acá, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Asimismo, además de tener los capilares glomerulares, que son la parte vascular de la nefrona, también va a estar formado por esto que a veces nos olvidamos de mencionar, que son los capilares peritubulares. Alrededor o paralelamente, diremos, a los túbulos contorneados, proximal, distal y el asa de Henle, van a estar estos que son los capilares peritubulares, que es hacia donde vamos a reabsorber todo lo que los túbulos van a reabsorber, tienen que pasarlo hacia los capilares peritubulares, ¿no? Se filtra en el capilar glomerular, pasa a través de los túbulos contorneados y es en estos túbulos donde se va a producir tanto la reabsorción como la secreción. ¿Y hacia dónde vamos a reabsorber? Lo vamos a devolver hacia la circulación a través de los capilares peritubulares. Es asimismo que estos capilares peritubulares son los que van a secretar en algún momento alguna sustancia que queremos desechar. Y específicamente nos vamos a ir ahora a lo que es el glomérulo renal. Como habíamos dicho en esta diapositiva de acá, esta parte de aquí es el glomérulo, ¿no? Que es una serie de capilares que hacen un enmarañado o un ovillo y que está cubierto por la cápsula de Bowman. A ver. Entonces, esto es el glomérulo renal, que es donde se va a producir la filtración de lo que es toda la orina o el plasma, en realidad, que es lo que vamos a filtrar primeramente. ¿Cómo va a estar compuesto? Ustedes recordarán que va a estar compuesto por una arteriola aferente y una arteriola eferente. Aquí la flechita está mal. La aferente es la arteriola que llega al glomérulo. Esta arteriola aferente, recuerden que va a venir desde la arteria renal, arterias interlobulares, las arterias arcuatas, interlobuliliares, y se va a ir dividiendo, ¿cierto? Hasta llegar a una arteriola aferente. Esta arteriola aferente llega acá, esta flechita está mal, llega, entra por aquí al ovillo glomerular y una vez hecha la filtración y hecho todo el ovillo renal, el ovillo glomerular, va a salir por una arteriola eferente que se va a continuar con los vasos peritubulares que habíamos dicho, ¿no? Y luego van a ir hacia al sistema venoso renal. Entonces, arteriola aferente llega, arteriola eferente sale. También el glomérulo renal, sobre todo, va a estar compuesto por lo que son los capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares es muy importante la conformación que tienen porque va a estar compuesto principalmente por tres cosas que son lo que van a dar la filtración del plasma. Tenemos el endotelio vascular del capilar glomerular. Este endotelio son células endoteliales que va a ser un endotelio, como recuerdan, un endotelio fenestrado, o sea que va a tener ciertos poros por donde se va a producir la filtración.
Entre el endotelio y la parte externa va a estar la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular va a ser muy importante porque es en ella que va a estar formada, bueno, esta membrana basal glomerular va a estar formada por sustancias electronegativas como colágeno, heparansulfato, que van a dar una carga electronegativa evitando que las proteínas se filtren a través de esta unidad, ¿no? A través del glomérulo, a través del endotelio. Y abrazando a todo este conjunto, este conglomerado de endotelio y membrana basal, van a estar los podocitos. Los podocitos son células que abrazan, como dijimos, a todo lo que es el capilar, y lo que van a hacer es, a través de unas extensiones como pies, van a abrazar y dar una mayor estructura a ese capilar glomerular, a este capilar, para que pueda sostener la presión hidrostática que tiene el capilar glomerular. O sea, le da ayuda en la parte de la estructura para mantener la arquitectura del capilar glomerular. Además, los podocitos, aparte de la parte estructural, lo que van a hacer es secretar también, por ejemplo, fibronectina, heparansulfato, que forman parte de la membrana basal para poder, que tienen cargas electronegativas y también evitan la filtración de las proteínas. Entonces aquí, como podemos ver, el endotelio capilar, esto moradito de aquí, esta línea es la membrana basal glomerular y por fuera está el endotelio capilar. ¿Qué tenemos entre los capilares glomerulares? Por ejemplo, tenemos esto que es la matriz mesangial. Esta matriz mesangial son células que van a estar entre los capilares glomerulares, que van a ser, por ejemplo, importantes en el momento que hablemos de las glomerulopatías. Ubíquense bien en esta parte que es la membrana basal. Esta es la membrana basal, la matriz mesangial, los podocitos. Entonces, en el momento de hablar de glomerulopatías, vamos a recordar esta diapositiva, ¿ya? Y alrededor de los glomérulos, por ejemplo, van a estar estas células que son las de la cápsula de Bowman. Es por donde es como una bolsa en la que va a estar contenido lo que es la filtración de los capilares glomerulares. Sale por aquí, que es la orina, digamos, filtrada hacia la cápsula de Bowman, que va a ir hacia los túbulos contorneados, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, aquí recordemos, tenemos una arteriola aferente que llega al ovillo glomerular, hace todo el ovillo, el enmarañado, y sale por la arteriola eferente. La arteriola eferente va a ir a los vasos peritubulares que se van a conectar finalmente hacia el sistema venoso renal, ¿no? Para excretarlo hacia la vena cava inferior. Y esta es una diapositiva de lo que es la barrera de filtrado glomerular, como le habíamos dicho. Habíamos visto el otro dibujo, pero aquí está como más esquemático, por ejemplo. Tenemos lo que es esto de acá, es el lumen capilar, o sea, por donde está pasando la sangre. Aquí tenemos eritrocitos y otras células, ¿no? Entonces habíamos dicho que tenemos un endotelio capilar fenestrado, que tiene poros para que por ahí podamos hacer la filtración. Luego del endotelio fenestrado tenemos la membrana basal glomerular, aquí la vemos, esta de acá, aquí esquemáticamente membrana basal glomerular, que tiene cargas electronegativas. Eso no se olviden nunca de que estas cargas electronegativas van a ser las que repelen las proteínas para que no se puedan filtrar a través de este endotelio. Y finalmente tenemos los podocitos, que son células grandes con brazos o pies que van a cubrir lo que es el capilar glomerular para darle una mejor estructura. Además que tienen otras funciones de secretar, ¿no?, diferentes sustancias, también electronegativas,
para poder repeler las proteínas, ¿no? Y aquí finalmente el espacio urinario, o lo que sería aquí la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, esto recuerden por favor, la barrera de filtrado glomerular, pregunta de examen, está compuesto por endotelio capilar, fenestrado, una membrana basal glomerular, que es electronegativa, y los podocitos que le dan la estructura o le ayudan a mantener la estructura del endotelio, del capilar glomerular. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que les aclare? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, a ver, las que dicen sí, doctora, ¿cuál es la barrera de filtrado glomerular? Que es pregunta de examen. ¿Por qué está compuesta la barrera de filtrado glomerular? Acabo de decir, a ver, son 3 cosas. Barrera de filtrado glomerular. ¿Quién me dice? Por endotelio fenestrado, por una membrana basal y por los podocitos. Muy bien, entonces esa es la barrera de filtrado glomerular, ¿ya? Recuerden que siempre que la membrana basal glomerular es electronegativa. Y aquí vamos igual con esto que es la filtración glomerular. El volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Esa es la filtración glomerular, ¿no? Habíamos dicho que tenemos los orificios capilares, que es la primera barrera de filtración, la membrana basal glomerular, tiene capas de colágeno 4 y proteoglicanos, que son electronegativos, y diafragmas de hendidura, que está compuesto por los pies de los podocitos, ¿no? Entonces, a ver, veamos esta diapositiva. La vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente afecta la tasa del flujo sanguíneo del glomérulo. Entonces, por la arteriola aferente ingresa al ovillo y sale por la arteriola eferente. Esto es importante recalcarles que esta arteriola aferente y arteriola eferente van a tener unos mecanismos de regulación tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Como ustedes saben, la presión arterial puede variar, tiene fluctuaciones, ¿no? Puede estar, qué sé yo, en 90, puede estar en 100, en 120, pero estas fluctuaciones tienen que ser compensadas por la arteriola aferente y por la arteriola eferente. ¿Para qué? Para evitar que estas fluctuaciones de presión arterial aumenten el flujo, aumenten la filtración. Es decir, digamos que tenemos una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio, con lo que estamos filtrando normalmente la orina, ¿no? ¿Qué pasa si la presión arterial aumenta, por ejemplo, a 100, 120? Esta presión arterial no tiene que influir mucho, no tiene que influir en realidad casi en lo que es la filtración de la orina. ¿Por qué? Porque si con 80 estamos filtrando normalmente y se nos sube a 100 la presión, eso no quiere decir que porque se subió la presión vamos a orinar más, ¿no es cierto? Muchas veces nos ha subido la presión y no quiere decir que vamos a orinar más. En teoría tendría que ser así, aumenta la presión y aumenta obviamente el filtrado, aumenta la presión del capilar para que filtre más. Es por eso que la arteriola aferente y eferente tienen estos mecanismos que regulan esta presión. Quiere decir que si la presión sube, la arteriola aferente puede producir una vasoconstricción para evitar que el flujo, para evitar que la presión hidrostática aumente dentro del capilar. También la arteriola eferente se va a dilatar para que, si es que la función de la arteriola aferente no es suficiente, la arteriola eferente se dilata para que pase como más rápido y evite un mayor filtrado dentro del capilar glomerular. Entonces, estos mecanismos normalmente pueden producirse solo si no hay mucha fluctuación
entre la arteriola aferente y aferente son mecanismos que van a producirse de manera intrínseca. Sin embargo, hay otros mecanismos que van a producirse de manera extrínseca, pero eso es cuando las fluctuaciones de la presión ya son muy elevadas, donde ya va a entrar el sistema renina, angiotensina, va a entrar lo que es el sistema simpático. Entonces, estas regulaciones, si la presión arterial está entre 80 y 180, las arteriolas son las que se van a encargar de evitar la fluctuación de lo que es el sistema, el filtrado glomerular. Pero si las presiones están muy bajas o demasiado altas, ya ingresa lo que son los mecanismos extrínsecos, que ahorita vamos a ver. Bueno, y hablando de presiones, por ejemplo, yo tengo esta diapositiva de acá, donde nos dan las diferentes presiones, tanto del glomérulo como de la cápsula de Bowman. Yo conseguí esta diapositiva en el PDF que les he mandado. Varía un poco el valor de las presiones, como les digo, no nos vamos a pelear por 2, 3 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en el texto que yo les mandé nos dice que la presión hidrostática glomerular, o sea, la presión de filtración, la presión que ejerce la fuerza para filtrar, es de 55, aquí nos dice de 60, no nos vamos a pelear por eso. Entonces, si es de 55, es la fuerza que ejerce para que filtre, para que salga líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. La presión coloidosmótica es una presión que se opone a lo que es la filtración. ¿Por qué se opone? Porque es la presión dada por las proteínas. Estas proteínas lo que van a hacer es reabsorber agua, ¿no? Entonces van a jalar agua, entonces se está oponiendo. Esta filtra, pero esta jala agua desde el intersticio, jala agua a través de las proteínas. Es aproximadamente de 30 milímetros de mercurio. Y existe otra presión que también se opone a lo que es la filtración, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, o sea, de todo el líquido que ya se filtró, llega un momento en que esa presión ejerce una presión para oponerse a la presión hidrostática glomerular, que es poco, pero que llega a ser aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Entonces, haciendo una resta de lo que es la presión que va a apoyar a la filtración y las que se oponen a la filtración, haciendo la resta 50, menos 30, menos 15, nos va a dar aproximadamente entre 10 a 15 milímetros de mercurio, que va a ser la presión de filtración neta del glomérulo, ¿no? Entonces la hidrostática 50, la presión coloidosmótica 30, se va a oponer, esta filtra, esta se opone, le quita 30, y esta también se opone, le va a quitar otros 15, entonces nos va a quedar aproximadamente 15 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática, la presión de filtración, perdón. Entonces, esto también, que les quede claro, 3 tipos de presiones, una que apoya, que es la hidrostática del capilar glomerular, y 2 que se oponen, que son la coloidosmótica del plasma, dada por las proteínas, y la presión de la cápsula de Bowman, que es la hidrostática de la cápsula de Bowman, que también se va a oponer, dando entre 10 y 15 milímetros de mercurio la presión efectiva, ¿no?, del filtrado. A ver, aquí que tenemos. Y bueno, habíamos dicho que existen mecanismos intrínsecos y mecanismos extrínsecos que van a regular la presión arterial, la presión del capilar glomerular, ¿no? Entre los mecanismos intrínsecos tenemos el mecanismo miógeno y el mecanismo túbulo glomerular de autorregulación. Entonces, el mecanismo intrínseco, como habíamos dicho, si la presión tiene leves fluctuaciones, está entre 80 y 180, tiene fluctuaciones, para evitar que se aumente la filtración,
existe el mecanismo miógeno, que va a actuar a nivel del músculo liso del sistema renal vascular, o sea, de la arteriola aferente y eferente. ¿Qué es lo que va a producir? Vasodilatación de la arteriola aferentes. Esta vasodilatación va a evitar que aumente la presión hidrostática, ¿no ven? Entonces va a evitar que por aumento de la presión arterial se aumente el filtrado glomerular. Y luego tenemos el mecanismo intrínseco, que es a través del túbulo glomerular de autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Que si disminuye la presión hidrostática, el glomerular, o sea, hay disminución de la presión arterial, va a disminuirse el flujo glomerular, va a haber disminución de la reabsorción de sodio y de cloro, y esta disminución de sodio y de cloro va a ser, se va a dar en la mácula densa. O sea, la mácula densa va a detectar esta disminución de sodio y induce la liberación de sustancias vasoactivas, o sea, de vasoconstricción. Eso va a producir vasodilatación de las arteriolas aferentes, ¿no ven? ¿Para qué? Para aumentar esta concentración de sodio y reabsorber. ¿Y qué tenemos de los mecanismos extrínsecos? Tenemos, como dijimos, un mecanismo hormonal a través del sistema renina-angiotensina y un control neural que va directamente con el sistema simpático. Entonces, el sistema renina-angiotensina, igual a través de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, van a hacer que la renina, van a secretar renina, van a hacer que el angiotensinógeno produzca angiotensina 2, y la angiotensina 2 actúa a nivel de la corteza adrenal y de las arteriolas sistémicas también. Entonces, la corteza adrenal secreta aldosterona. Esta aldosterona en los túbulos renales va a hacer aumento de recepción, de reabsorción de sodio y de agua, y eso va a aumentar el volumen sanguíneo y en teoría aumenta la presión arterial, ¿no? La angiotensina 2, que es un vasoconstrictor sistémico, actúa a nivel de las arteriolas sistémicas, aumenta la vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial sistémica. En el control neural, como dijimos, a través del sistema simpático, este sistema simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Vasoconstricción también. La vasoconstricción aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial tiene fluctuaciones pequeñas, para que no varíe mucho para mantener, el flujo sanguíneo renal y mantener la filtración, va a actuar el mecanismo intrínseco a través del mecanismo miógeno o de los túbulos, ¿no? Y cuando las presiones son cuando la disminución o la elevación de las presiones arteriales es muy elevada, lo que va a hacer es el mecanismo extrínseco a través del mecanismo hormonal. Es decir, si un paciente está sumamente deshidratado con un shock hipovolémico, ya no nos va a actuar el mecanismo intrínseco, ¿no? de las arteriolas aferente y eferente. Lo que nos va a actuar es un mecanismo hormonal del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, y este es un cuadro de un resumen de los mecanismos de control intrínseco y de control extrínseco, ¿no? El control intrínseco del filtrado glomerular se va a regulan directamente el filtrado glomerular a pesar de cambios moderados de la presión arterial a través del mecanismo miogénico y de la retroalimentación túbulo-glomerular. Las condicionantes es que la presión arterial media esté entre 80 y 180 milímetros de mercurio. O sea, si se fijan es bastante, ¿no? El rango que nos da de presiones entre 80 y 180 milímetros de mercurio de presión arterial media para que solo el riñón regule el filtrado glomerular. Una presión menor de 80 milímetros de mercurio de presión arterial media ya nos da un paciente, por ejemplo, hipovolémico, deshidratado, ¿no? Entonces, cuando ya pasa esto, lo que va a hacer es el control extrínseco, que regula indirectamente el filtrado glomerular a través de otros sistemas, que son el sistema hormonal, renina, angiotensina, aldosterona, o el sistema neural. Eso a través de los vasoreceptores, ¿no ve? A través del sistema nervioso simpático.
aquí, bueno, medición de absorción y secreción. Esta diapositiva sobre todo es para recordarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Bueno, recordemos, aquí está el capilar glomerular, este es el capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Filtración es la cantidad de sustancia filtrada por unidad de tiempo que se llama la carga filtrada. O sea, es lo que sale del capilar glomerular a la cápsula de Bowman, eso es filtración. La reabsorción, agua y solutos son reabsorbidos del filtrado glomerular, o sea, de este filtrado que pasa por los túbulos, son reabsorbidos hacia los capilares peritubulares. Recordemos que por acá también hay capilares junto a los túbulos que son capilares peritubulares. Se va a salir del líquido filtrado, se reabsorbe a través de los túbulos y pasa a los capilares peritubulares. Eso es reabsorción. Secreción, se segregan desde estos capilares peritubulares hacia el líquido tubular. Aquí, por ejemplo, se va a secretar sustancias para eliminar como urea o también fármacos, diferentes productos que queremos desechar, van a ser secretados a través de capilar peritubular hacia la luz del túbulo, de los túbulos, ¿no? Dependiendo de la zona también. Y excreción es la cantidad de una sustancia excretada por la unidad de tiempo. Una vez que se ha producido la filtración, la reabsorción de ciertas sustancias y la secreción de otras sustancias, el líquido final es el que va a ser la excreción que vamos a eliminar a través de los túbulos contorneados y de la pelvis renal que va a ir a los uréteres y a la vejiga finalmente, ¿no? Y entonces estas denominaciones de filtración, reabsorción, secreción y excreción los tienen que tener bien claro cuando hablamos de filtración, cuando de reabsorción, secreción y excreción. ¿Y qué es el filtrado glomerular? El filtrado glomerular, como dijimos, es la cantidad de sustancia filtrada por unidad de tiempo. En un adulto, una persona adulta va a ser de 125 ml por minuto. Es el filtrado glomerular normal, de 120, 125 ml minuto. Lo que nos quiere decir que aproximadamente el riñón filtra 180 litros por día. Eso nos da de que en un día aproximadamente 22 veces va a ser filtrada todo nuestro plasma, ¿no? Entonces 180 litros al día es lo que van a filtrar los riñones. Y obviamente, si se fijan, estos 180 litros al día podrían ser perfectamente la orina, pero para eso es la reabsorción que se produce en los túbulos para evitar que orinemos, por ejemplo, 180 litros al día. Recordemos que la diuresis normal es de 1500 a 2000 ml, así a grandes rasgos, ¿no? En una persona adulta les estoy hablando. Es por eso que el 20% del plasma que pasa por los riñones se filtra. Entonces eso nos da los 180 litros por día. O sea, nuestros riñones trabajan para filtrar 180 litros por día, de los cuales esos 180 litros solo vamos a eliminar 1500 a 2000 ml normalmente, ¿no? La filtración glomerular carece de selectividad y la reabsorción tubular es muy selectiva, es lo que les decía. 180 litros por día se va a filtrar en nuestros riñones. 180 litros están pasando desde el capilar glomerular hasta la cápsula de Bowman. 180 litros por día. Pero es la reabsorción tubular lo que nos va a hacer concentrar esa orina para que no eliminemos 180 litros al día. Entonces, ¿qué es lo que se va a reabsorber en los túbulos? Obviamente se va a reabsorber agua. El 90%, el 99% del agua se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Se va a reabsorber glucosa y se va a reabsorber aminoácidos. Estos se van a reabsorber al 100% en el túbulo contorneado proximal.
Recordemos que glucosa no debe haber en la orina, ¿no ve? Y los aminoácidos que van a formar proteínas, tampoco tenemos que tener ni glucosa ni proteínas en la orina. Entonces, filtramos harto, pero reabsorbemos también glucosa y aminoácidos prácticamente en su totalidad. El sodio y el cloro lo vamos a reabsorber, en gran parte sí, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, pero va a depender también de las necesidades que tenga el organismo, ¿no? Entonces no vamos a reabsorber de repente todo si el organismo requiere aumentar la presión arterial, requiere sodio dentro de nuestro cuerpo, vamos a reabsorber menos, ¿no? Bicarbonato, urea y creatinina se reabsorben mal, pero se van a excretar en grandes cantidades, o sea, vamos a eliminar urea y eliminar creatinina, bicarbonato también. Esta es una tabla de la cantidad de sustancia filtrada, reabsorbida y excretada, ¿no? Recuerden bien esta terminología: filtrada, lo que se reabsorbe en los túbulos, y lo que se excreta finalmente en los uréteres, ¿no? El agua, dijimos que son 180 litros por día que vamos a filtrar. Agua filtramos 180 litros por día y vamos a reabsorber en los túbulos proximales el 99% del agua, lo que nos va a dar que la cantidad excretada va a ser aproximadamente de 1.8 litros. El sodio en gramos, vamos a filtrar aproximadamente 630 gramos de sodio y la cantidad reabsorbida va a ser el 99.5%. Vamos a reabsorber harto sodio y le vamos a excretar 3.2 aproximadamente gramos por día. Esto sí va a depender bastante de las necesidades que tenga el organismo, ¿no? Bueno, el agua igual, ¿no? Pero el sodio depende bastante de las necesidades que tengamos. La glucosa, sin embargo, la cantidad filtrada son de 180 gramos por día y la cantidad reabsorbida es el 100%. Por lo tanto, la cantidad excretada es 0. Esto es importante porque recordemos que tenemos un umbral renal de la glucosa, que quiere decir que si tenemos más de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, podemos tener ya cantidades excretadas de glucosa dentro de la orina. ¿Por qué? Porque los receptores que hacen que la glucosa se reabsorba también tienen un límite, también se sobresaturan y van a reabsorberse hasta 180. Y luego de eso, no va a haber receptores que lo capten, no, van a estar todos ocupados, no va a haber receptores, entonces se van a excretar en la orina. Eso pasa obviamente en los pacientes diabéticos, ¿no? Que tenemos ahí en el examen de orina glucosa 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Nosotros normalmente, las personas que no somos diabéticas, no vamos a tener este problema, porque nuestra glucosa en sangre no va a pasar de 180 a miligramos por decilitro. Entonces no vamos a tener excreción de glucosa. En los diabéticos, que van a tener 200, 300, sí se van a saturar sus receptores en los canales de sodio. Entonces va a eliminar glucosa. ¿Y qué pasa con la glucosa? La glucosa también va a captar agua y va a arrastrar agua. Es por eso que, si recuerdan, en la diabetes, por ejemplo, si bien la glucosa está elevada, el paciente tiene polidipsia, poliuria, polifagia, ¿no? Pero la poliuria se produce, ¿por qué? Porque estamos excretando glucosa, que normalmente es 0. Vamos a empezar a excretar glucosa y esa glucosa va a arrastrar agua y se va a eliminar por la orina. Entonces la glucosa, como todo tiene que ser isotónico, va a ir arrastrando agua para tratar de nivelar y se va a ir junto con la orina, por eso que aumentamos las cantidades de orina en los pacientes diabéticos, ¿no? La urea, la cantidad filtrada 54, reabsorbida 44%, y cantidad excretada 30 gramos aproximadamente. El valor máximo de transporte de glucosa son 300 miligramos por minuto, eso en el glomérulo, ¿no?
pero en la concentración plasmática es de 180 miligramos decilitro, el umbral renal. Por encima de 180 miligramos decilitro, vamos a eliminar, vamos a excretar glucosa en la orina y por lo tanto también vamos a eliminar grandes cantidades de agua de acuerdo a la cantidad de glucosa que tengamos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos lo que es el transporte de los diferentes sustancias que vamos a filtrar. Como dijimos, la glucosa se va a filtrar y se va a reabsorber en un 100%, pero ¿cómo se reabsorbe la glucosa? ¿A través de qué? La glucosa se va a reabsorber a través de un transporte, un cotransporte, que es un transporte activo, a través de dos tipos de receptores. Son estos de acá, SGLT1 y SGLT2. Entonces, esta glucosa, estos receptores SGLT1 y 2 van a hacer que ingrese sodio junto con la glucosa dentro de la célula del túbulo, ¿no? Entonces, se ingresa dentro de la célula del túbulo para reabsorberse. Los SGLT1, SGLT2, perdón, van a estar en el túbulo contorneado proximal y de SGLT1 van a estar en el túbulo contorneado distal. El 90% o más se va a reabsorber dentro del túbulo contorneado proximal, ¿ya? O sea, al inicio. Apenas se filtra, pasa al túbulo contorneado proximal y empiezan los SGLT2 a reabsorber la glucosa junto con el sodio. Entonces pasan dentro de la célula tubular y van a pasar, y esta glucosa se va a ir por difusión hacia los capilares peritubulares para ser reabsorbidos, ¿no? Para ser devueltos, perdón, a la circulación. Y el sodio lo que va a hacer es pasar a través de otra bomba de sodio y potasio, a través de transporte activo, va a pasar también hacia los capilares peritubulares. Lo que va a hacer es eliminar o sacar 3 moléculas de sodio y va a meter 2 moléculas de potasio. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que estas cargas positivas salen de la célula, ingresa el potasio con 2 cargas negativas, que es electronegativo, y va a ser el potasio, por eso una carga intracelular negativa, ¿no? Entonces, el transporte del sodio siempre va a estar a través de transporte activo. A través de transporte activo, uno en la membrana, en el borde apical de la célula tubular, y otro transporte que va a tener en otra bomba de sodio-potasio, que también va a ser un transporte activo, normalmente en la membrana vasolateral, ¿no? Ambas reacciones o ambos transportes van a ser activos y requieren gran cantidad de energía, o sea, requieren ATP para poder hacer esto. O sea, no es que va a pasar como el agua, que va a pasar simplemente por difusión, ¿no? Entonces, se requiere transporte activo para poder pasar el sodio dentro de la célula y para sacar el sodio de la célula hacia el intersticio o los capilares peritubulares. También requerimos transporte activo. Los aminoácidos igual van a pasar a través de cotransporte con el sodio y van a pasar por difusión hacia los capilares peritubulares. Recordemos que siempre a través de transporte activo cuando se trata del sodio. Y no olviden esto, la glucosa va a ser a través de los SGLT1 y SGLT2. Este igual es otro esquema de lo que pasa en la luz tubular y en las células epiteliales tubulares. El sodio, como dijimos, va a ser a través de transporte activo, va a pasar hacia adentro de la célula y en la membrana vasolateral por transporte activo saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas a la célula de potasio y pasa al capilar peritubular.
Aquí tenemos prácticamente lo mismo, la célula, aquí está la luz del túbulo, la célula tubular, ingresa sodio a través del transporte activo y sale a través de la bomba ATP también hacia el capilar, hacia el intersticio y luego el capilar peritubular. Transporte activo y bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Siempre recordemos que vamos a utilizar energía con el ATP en lo que es el transporte de sodio. Hablando de la célula tubular, ¿no? Bueno, este es otro esquema igual, donde nos dice dónde se reabsorbe, dónde se filtra. Filtración a nivel del glomérulo siempre, eso se llamamos filtración. Reabsorción, vamos a reabsorber a través de los túbulos hacia los capilares y vamos a secretar desde los capilares hacia los túbulos. Este es un esquema. Entonces, filtración, reabsorción hacia el capilar y excreción hacia el tubo. Entonces va pasando, aquí vamos a ir concentrando la orina, vamos a producir reabsorción de agua para concentrar la orina. Aquí vamos a producir, tengo otro esquema donde vamos a ver que lo que se reabsorbe en realidad son solutos para ya no hacer tan concentrada la orina, para regularla. Y bueno. Este esquema nos dice en qué parte vamos a secretar ciertas cosas. Es importante, por ejemplo, sobre todo cuando hablemos de lo que es los diuréticos y el asa de Henle. Entonces habíamos dicho que la arteriola aferente, viene el ovillo, arteriola eferente, se filtra. Y en el túbulo contorneado proximal va a haber secreción de urea, o sea, vamos a eliminar urea. Y vamos a reabsorber agua, iones y sobre todo glucosa, ¿no? Dijimos que vamos a reabsorber bastante glucosa aquí, el 99% de la glucosa, y aquí se va a ir concentrando un poco más la orina. Va a bajar por el asa de Henle y a este nivel van a existir acuaporinas. Las acuaporinas van a hacer que el agua por difusión pase, o sea, se reabsorba el agua y como se reabsorbe el agua, los solutos que quedan aquí van a ir concentrándose, o sea, la orina a medida que avanza por el asa de Henle se va a ir haciendo más concentrada, más espesa, más salada, con más solutos. A este nivel la concentración de la orina sube. Esta porción del asa de Henle, la porción descendente, es permeable al agua, o sea que pasa agua a través de ella. Y una vez que empieza a subir, se cierra la permeabilidad al agua, ya no hay permeabilidad al agua y lo que va a empezar a reabsorberse son solutos, o sea, son sodio, cloro y cosas así. Entonces vamos a reabsorber sodio y esta orina que está bastante concentrada va a empezar a disminuir su concentración y llevar a formar una orina más normal, ¿no? Reabsorbiendo los solutos que se tengan y en algunos casos también secretando, ¿no? Llegamos al túbulo contorneado distal y aquí se va a reabsorber también agua, pero esto dependiendo de las necesidades del organismo. ¿Por qué? Porque va a estar regulada por la aldosterona, va a estar regulada por la vasopresina o el factor natriurético auricular. Entonces, en el túbulo contorneado distal, la reabsorción de agua va a estar regulada por estas tres cosas, ¿no? Si se necesita, se va a reabsorber, si no se necesita, no se va a reabsorber. Pero sí o sí se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. Y aquí, en el túbulo contorneado distal, se va a reabsorber agua, pero de acuerdo a las necesidades del organismo. Igual los iones, ¿no? El sodio y el potasio. Entonces aquí se van juntando en los túbulos colectores y va a ser eliminado. Aquí, como dicen, la permeabilidad al agua es variable de acuerdo a las necesidades. En esta parte, porción permeable al agua en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle. Impermeable al agua en la rama ascendente y variable en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores. Aquí este esquema igual nos dice lo mismo. Aquí vamos a hablar de la concentración de la orina, como dijimos.
La concentración, por ejemplo, que empieza con 300 miliosmoles, esto es la porción descendente del asa de Henle. Aquí ya hemos reabsorbido agua, pero aquí vamos a seguir reabsorbiendo agua a través de las acuaporinas. De 300 pasa a 600 miliosmoles, a 900, porque estamos reabsorbiendo agua, estamos chupando agua, llegando a ser una orina súper concentrada. Esta orina súper concentrada, al momento de subir por el asa de Henle, ya es impermeable al agua, ya no vamos a reabsorber más agua porque no queremos concentrar más orina, y lo que vamos a empezar a hacer es usar las bombas de sodio, potasio, cloro, para reabsorber sodio, potasio, cloro. Reabsorbemos, reabsorbemos, y otra vez la osmolaridad de la orina va a ir disminuyendo. Aquí llega a su máximo de osmolaridad en el asa, en la parte de abajo, y luego conforme va subiendo y reabsorbemos sodio, cloro, lo que va a ir es disminuyendo la osmolaridad de la orina, ¿no? Este cuadro evidentemente presenta lo mismo, de 300 va subiendo la osmolaridad a 1200, aquí se secreta un poco de urea, eso sí, y luego empezamos a reabsorber sodio, ¿no? A reabsorber sodio y cloro para disminuir la osmolaridad de la orina, hasta llegar al túbulo contorneado, ¿no? Esto cabe recalcar que todo este proceso se va a producir dentro de la médula renal, y ya la orina prácticamente con su osmolaridad ya casi lista, va a subir hacia la corteza renal. Entonces, todo este proceso de reabsorción de agua y de reabsorción de solutos se va a producir principalmente en lo que es la médula renal. Bueno, igual aquí este esquema está bonito, por ejemplo, para ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer reabsorción de sodio, reabsorción de cloro, reabsorción de agua, de aminoácidos, de glucosa, de potasio, reabsorbemos casi todo acá. Y en el asa de Henle lo que vamos a hacer es la reabsorción de agua, ¿no? La reabsorción de agua por transporte pasivo va a ser aquí a través de las acuaporinas. Aquí, por ejemplo, ven, transporte activo, el sodio siempre va a ser a través de transporte activo. Estamos reabsorbiendo sodio por transporte activo. Cloro y agua vamos a reabsorber por transporte pasivo. Los aminoácidos y la glucosa, como habíamos dicho, a través de los receptores SGLT1 y SGLT2, vamos a reabsorber por transporte activo, ¿no? En la rama descendente del asa de Henle, solo reabsorbemos agua, solo vamos a reabsorber agua, concentramos la orina, la hacemos bien espesa aquí, aquí se anula la permeabilidad del agua y empezamos a reabsorber sodio y cloro, ¿no? Empezamos al inicio obviamente por transporte pasivo, prácticamente por difusión, porque está tan concentrado que para regular las presiones de sodio y de cloro va a pasar. Pero llegado a un punto vamos a empezar a usar el transporte activo a través de ecotransportes, ¿no? Para poder sacar esta elevada concentración de sodio y de cloro que tenemos en la orina. A este nivel, los hidrogeniones van a ser secretados en el túbulo contorneado distal. Igual el el potasio, dependiendo obviamente de lo que nos diga la aldosterona. El sodio y el calcio también dependiendo de lo que es estas hormonas que son la aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. Todavía seguimos reabsorbiendo un poco de sodio, de urea y de agua en lo que es los túbulos colectores, dependiendo siempre de estas hormonas, ¿no? Bueno, habíamos hablado de lo que es la aldosterona. ¿Dónde va a actuar la aldosterona? La aldosterona va a actuar a nivel del túbulo y del conducto colector. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y de agua y aumenta la secreción de potasio. O sea, reabsorbemos sodio y eliminamos potasio con la aldosterona, ¿no? La angiotensina 2 es otra hormona que va a regular la reabsorción tubular. La angiotensina 2 actúa a nivel del túbulo proximal
y el asa ascendente gruesa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. ¿Qué es lo que produce? Aumento de la reabsorción del sodio, cloro, agua y aumento de la secreción de hidrogeniones. La hormona antidiurética o vasopresina va a actuar a nivel del túbulo distal y el túbulo colector, ¿no? Aumenta la secreción de agua. El péptido natriurético auricular es la que se va a oponer a estas otras hormonas porque lo que actúa también a nivel del túbulo distal, pero lo que hace es disminuir la reabsorción de cloruro de sodio, la reabsorción de sal, ¿no? Y la hormona paratiroidea, que también va a actuar a este nivel, disminuye la reabsorción de fosfatos y aumenta la reabsorción de calcio. Entonces, la hormona antidiurética o vasopresina. Recordemos que la hormona antidiurética o vasopresina, ¿dónde se va a producir? En la neurohipófisis, ¿no? Entonces, se produce arriba la neurohipófisis y va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. Esta hormona antidiurética va a estimular la inclusión por exocitosis de las vesículas que contienen acuaporinas, o sea, actúa a nivel de las acuaporinas en realidad. ¿Para qué? Para reabsorber agua, ¿no? Aumenta la permeabilidad al agua de la membrana apical de las células principales y las moléculas de agua se movilizan más rápidamente desde el líquido tubular, o sea, reabsorben. Antidiurética quiere decir que se opone a la diuresis, o sea, va a reabsorber agua para que no eliminemos agua, va a concentrar la orina. Regula la reabsorción de agua, aumentando la permeabilidad del agua hacia adentro, en el túbulo contorneado distal y a lo largo del túbulo colector. En su nivel máximo producirán de 400 a 500 ml de orina. O sea, recordemos que lo normal es de 1500 a 2000 y cuando la hormona antidiurética está muy elevada, como dice acá, vamos a producir una orina tan concentrada con reabsorción bastante de agua que solamente vamos a producir 400 a 500 ml de orina, ¿no? Y presenta un sistema de retroalimentación negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si vemos que, bueno, va a actuar como dijimos la vasopresina, si la vasopresina está elevada, vamos a reabsorber bastante líquido. Al reabsorber bastante líquido, vamos a disminuir las concentraciones de sodio y nos va a afectar para que disminuya la producción, obviamente, de la vasopresina, ¿no? Aumentamos el líquido, disminuye la concentración y la vasopresina también se va a inhibir, ¿no? Y aquí hablamos de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Igual, cuando existe una disminución de la bulimia, un paciente está muy deshidratado, está con un shock hipovolémico, ¿qué es lo que se quiere hacer? Subir la presión arterial, subir la presión sanguínea. Entonces, esta disminución, cuando existe una disminución de la presión arterial, obviamente va a haber una disminución de la cantidad de sodio que va a pasar a través del aparato yuxtaglomerular. Esa disminución de sodio es detectada y va a hacer que se secrete la renina. ¿Para qué? Para tratar de compensar la presión y de tratar de tener más sodio dentro de lo que puede captar, ¿no? Entonces, este aumento de la renina a través de la angiotensina nos va a convertir la angiotensina 1 con la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, que va a actuar a nivel de la glándula adrenal. Recordemos que de por sí la angiotensina 2 es un excelente vasoconstrictor sistémico. Entonces, elevando la angiotensina 2 ya tenemos elevación de la presión arterial. A nivel de la glándula adrenal lo que va a producir es aumento o producción de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Siempre vamos a recordar que la aldosterona nos retiene el sodio. Retiene sodio, al retener sodio, retiene agua. Al retener agua, sube la presión arterial.
Otra función es que va a ser, aumenta del tono simpático, produce vasoconstricción, disminuye la vasodilatación y aumenta la endotelina. La endotelina también es otro vasoconstrictor muy potente. Entonces, la aldosterona, eso que les quede claro qué es lo que va a hacer, reabsorber, retener sodio. Al retener sodio va a retener agua y eso va a aumentar la volemia y aumenta la presión sanguínea, ¿no? Como dijimos, la aldosterona y la vasopresina van a actuar al nivel del túbulo contorneado distal. Y bueno, o alguien que se opone a estas acciones de retener y retener agua, retener sodio, es el péptido natriurético auricular o natriurético areal, como lo dice su nombre, natriurético, o sea que hace orinar, hace eliminar el sodio. Al haber un aumento de volumen del líquido extracelular, o sea, el paciente, digamos que está sobrehidratado, si ello tiene una insuficiencia renal, tiene una insuficiencia cardíaca, el paciente está edematizado, está lleno de volumen, o le hemos puesto una montonera de suero a nuestro paciente, por decir así, aumentamos el volumen del líquido extracelular, va a producir una distensión de la aurícula, y eso aumenta la secreción del factor natriurético auricular o péptido natriurético auricular. Esa secreción del péptido natriurético lo que va a hacer es aumentar la tasa de filtrado glomerular. O sea, hace que aumente el filtrado. ¿Para qué? Para que eliminemos más sodio y eliminemos más agua. Va a disminuir la reabsorción del sodio. ¿Para qué? Para que lo eliminemos a través de la orina. Disminuye la secreción de la renina. Recordemos que la renina produce aumento de todo, disminuye obviamente la angiotensina 2, disminuye la aldosterona, o sea, se opone a todo lo que habíamos visto, renina, angiotensina y aldosterona, y va a hacer que se elimine o se excrete mayor cantidad de sodio. Al eliminar mayor cantidad de sodio, vamos a eliminar también mayor cantidad de agua. Entonces, el péptido natriurético auricular o atrial se va a oponer a lo que es la renina, a la angiotensina y a la aldosterona, ¿no? Ya. Entonces, aquí hablando también igual del sistema renina, angiotensina, aldosterona, si disminuye la presión arterial, obviamente va a disminuir lo que es el sodio que se filtra y lo va a ser captado por las células yuxtaglomerulares, va a decir, oh, aquí hay menos sodio, hay menos presión, ¿qué está pasando? Entonces secreta renina. La renina es un potente vasoconstrictor que va a hacer que a través del angiotensinógeno convierta la angiotensina en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra obviamente en los pulmones, recuerden. Esa angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Qué va a hacer la secreción de aldosterona? Va a producir aldosterona, aumenta la reabsorción de agua y de sodio y por lo tanto aumenta la presión arterial. Y recordemos que de por sí la angiotensina 2, sin haber llegado a la aldosterona, ya produce vasoconstricción sistémica, ¿no? Esa vasoconstricción sistémica es el mecanismo que ve el riñón para poder tratar de aumentar el filtrado glomerular. Recordemos que este sistema se utiliza en el cuerpo cuando las fluctuaciones de la presión son muy amplias, ¿no? O sea, cuando la presión arterial media está por debajo de 80 milímetros de mercurio. Porque antes de eso, cuando las presiones están en ese rango de 80 a 180, tenemos los mecanismos intrínsecos, ¿no? Y el sistema renina-angiotensina, aquí también lo mismo. Ejerce acciones vasoconstrictoras, la angiotensina 2 en los vasos renales y en los vasos sistémicos. Se ha descrito, sin embargo, que la arteriola eferente es la más sensible a la angiotensina 2 que la aferente. De manera que a baja secreción de angiotensina 2, la arteriola eferente está más contraída y el tasa de filtrado glomerular tiende a mantenerse, pero a mayor secreción de vasoconstricción. Entonces, la presión arterial es que nos va a regular el sistema renina-angiotensina, produciendo ¿qué? Vasoconstricción, ¿no? Y sobre todo estimulando bastante a lo que es la arteriola eferente.
¿Por qué la arteriola eferente? Porque es la arteriola eferente la que se va a contraer más. ¿Para qué? Para que el filtrado que pasa a través de la aferente hacia el capilar tenga mayor presión y pueda filtrarse y poder regular la filtración de la orina, ¿no? Entonces, la que más va a estar regulada por la angiotensina va a ser la arteriola eferente, que es la que se va a abrir o se va a cerrar. ¿Para qué? Para disminuir el flujo que va llegando por la arteriola eferente al capilar. Si se abre, entonces va a pasar más rápido y no va a tener tanta presión para filtrar. Si se cierra, va a tener mayor resistencia y va a producir mayor filtración a nivel del capilar glomerular. Y bueno, otra de las funciones que habíamos dicho, una regulación hormonal, es a través de la eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una glicoproteína de 30.400 Daltons, producida por las células endoteliales de los capilares peritubulares. Células endoteliales de los capilares peritubulares, aunque este sitio de donde se produce la eritropoyetina está todavía bien discutido, pero algunos libros sí mencionan que es en estas células de los capilares peritubulares, pero otros dicen que no se sabe. La eritropoyetina se une de forma específica al receptor presente en las células eritroides progenitoras de la médula ósea, o sea, va a actuar en el nivel de la médula ósea. ¿Para qué? Para que se produzca glóbulos rojos. Se produce en respuesta a la hipoxia celular, o sea, si hay disminución de la oxigenación por anemia, por ejemplo, vamos a producir eritropoyetina. Esta eritropoyetina estimula la médula ósea para activar la serie hematopoyética a distintos niveles. Como dijimos, cuando existe una enfermedad renal, una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, la eritropoyetina no se va a producir, o se va a producir muy poco. Entonces ya se pudo ser sintetizada, se la puede administrar por vía subcutánea de la eritropoyetina humana recombinada. Y se utiliza en los pacientes con diálisis. ¿Para qué? Para suplir esta parte del riñón, que es la eritropoyesis, ¿no? Por eso el paciente renal crónico va a ser un paciente anémico. Paciente anémico, ¿por qué? Porque no produce eritropoyetina, no produce glóbulos rojos en la médula ósea porque no tiene esta hormona. Y para que produzca tenemos que ponerle eritropoyetina en la subcutánea, ¿no? Bueno, otra hormona que tenemos es la paratormona, que también va a estar regulada por el riñón. Cuando existe una disminución de la masa renal, o sea, un paciente renal crónico, o sea, los riñones se hacen más chiquititos, disminuye el filtrado glomerular. Esto va a disminuir la excreción de fósforo, o sea, no vamos a eliminar tanto fósforo. Como no eliminamos fósforo por la orina, el fósforo en sangre se nos va a subir, se nos va a elevar. ¿Y eso qué va a hacer? Que disminuyamos la cantidad de calcitriol, o sea, de vitamina D en nuestro cuerpo. Disminuimos la cantidad de calcitriol, disminuimos la reabsorción de calcio dentro del intestino, tenemos hipocalcemia, o sea, una hiperfosfemia o fosfatemia va a disminuir la vitamina D. Esta vitamina D hace que disminuya el calcio dentro del cuerpo, hace una hipocalcemia. Esta hipocalcemia, o sea, la disminución del calcio dentro del cuerpo, va a estimular a la producción de la PTH. ¿Por qué? Porque la PTH lo que va a hacer es una reabsorción de calcio, va a empezar a estimular a los osteoclastos para que saquen más calcio de los huesos y poder compensar esta hipocalcemia. Entonces la PTH estimula a los osteoclastos, para que aumente el calcio dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, es otra función que se va a ver afectada con la enfermedad renal crónica, que es con la paratormona, que se va a aumentar, ¿no? Es el hiperparatiroidismo secundario a esto, ¿no? A la hiperfosfemia.
Entonces, como decimos, el descenso de la excreción de fosfato es un estímulo para aumentar la PTH. Probablemente porque la disminución del filtrado glomerular disminuirá la carga filtrada de fosfato y la excreción del mismo. Esto provoca retención de fosfato, o sea, hiperfosfatemia, aumento en la concentración plasmática y disminuye la ingesta, si no se disminuye la ingesta de fósforo, ¿no? El exceso de fosfato lo que va a hacer es disminuir el calcio plasmático. Este calcio disminuido va a aumentar la PTH, que es la hormona paratormona. ¿Para qué? Para que aumente la liberación de calcio desde los huesos a través de los osteoclastos. La paratormona va a actuar a nivel de los osteoclastos haciendo que reabsorban calcio del hueso para aumentar el calcio en la sangre. La excreción de fosfato en la orina normalizará el calcio y el fosfato plasmático, pero el organismo debe pagar el precio con un hiperparatiroidismo secundario persistente. O sea, normalmente los pacientes renales crónicos van a estar reabsorbiendo calcio de los huesos para poder compensar esta hipocalcemia que tiene el paciente. Y eso nos da muchísimas cosas, como una calcifilaxis, nos va a dar alteraciones a nivel de la piel, incluso osteoporosis y toda esa serie de cosas, ¿no? Hasta aquí terminamos lo que es fisiología renal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿han entendido? ¿No? ¿Qué parte quieren que explique de nuevo? Recuerden que la próxima semana es nuestro parcial. ¿Han entendido todo? Hola, ¿alguien entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No hay ninguna pregunta? Entendió, doctora, gracias. Sí, parece que no han entendido nada, no hablan nada. Pregunten, pueden preguntar durante la exposición. Doctora, ¿podría volver a repetir el mecanismo de la angiotensina? De la angiotensina, ya, a ver, ¿dónde está? No, este está más bonito. ¿Este? Ya. Sí. Entonces, la angiotensina 2 lo que va a hacer es una vasoconstricción generalizada y una vasoconstricción renal, pero sobre todo la arteriola eferente. ¿Por qué? Cuando existe una disminución de la presión arterial, ya sea porque el paciente está sangrando, está con shock hipovolémico, está muy deshidratado, si hay disminución de la presión arterial, recordemos una disminución grave, ¿no? Habíamos dicho menor a 80 milímetros de mercurio de presión arterial media. Cuando existe esta disminución, ya va a ir afectando a lo que es la tasa de filtrado glomerular, o sea que no se va a filtrar mucho sodio, no se va a filtrar mucha orina, no se va a filtrar mucho sodio, y el aparato yuxtaglomerular va a detectar esa disminución de la cantidad de sodio que se está eliminando por la orina. Obviamente el cuerpo lo ha hecho para compensar, ¿no? Para compensar la hipovolemia. Entonces, como ha disminuido el sodio que llega hacia el aparato yuxtaglomerular, recuerden que el aparato yuxtaglomerular está en el túbulo contorneado distal y la mácula es la mácula densa. Entonces, disminuye esa cantidad de sodio, lo detecta el aparato yuxtaglomerular y secreta renina, porque esa es su función. A la disminución del sodio secreta renina. Esta renina va a actuar a nivel de la angiotensina. Esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina que secreta el pulmón. Entonces, secreta angiotensina
Esta se convierte de 1, se convierte en 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 va a tener dos funciones. Una, de por sí, vasoconstricción generalizada. Va a ser vasoconstricción, ¿para qué? Para que aumente la presión arterial. Recordemos, nuestro paciente está deshidratado o está hipovolémico. Va a ser una vasoconstricción, ¿para qué? Para que aumente la presión arterial y aumente lo que es el filtrado glomerular, o sea que le va a aumentar potencia para que pueda filtrar más. Recordemos que estamos como hipovolémicos, o sea, no hay mucho flujo de sangre a través del riñón, entonces lo que va a hacer es vasoconstricción para que aumente la presión y aumente el flujo, aumente la presión hidrostática. Y por otro lado, la angiotensina 2 va a secretar a nivel adrenal aldosterona. La aldosterona, recordemos siempre que va a ser retenedora de sodio, va a retener sodio, va a reabsorber sodio y va a reabsorber agua. Al reabsorber sodio y agua, lo que va a hacer es aumentar la volemia, aumentar la presión arterial, y al aumentar la presión arterial, como dijimos, va a hacer que aumente el flujo del filtrado glomerular. Eso en caso de hipotensión, ¿no? En caso de hipertensión, obviamente, esto se anula porque tiene una retroalimentación negativa. En caso de que la presión se baje, actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se va a despertar por un sodio disminuido a nivel del aparato yuxtaglomerular. Si el aparato yuxtaglomerular o la mácula densa disminuye, siente que ha disminuido el sodio, ya sea por baja de presión o porque ha disminuido, no sé, el paciente está vomitando, está perdiendo sodio, entonces lo que va a hacer es tratar de compensar, va a decir, me falta flujo, me falta presión, entonces aumenta estas hormonas para aumentar la presión arterial y aumentar la tasa de filtrado. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Entonces llevan a ser 11:20, 11:30, perdón. Nos falta un tema más que es pruebas de laboratorio en la parte renal. No sé si podemos hacerla esta tarde o mañana, si tienen tiempo. ¿Cuándo les es más sencillo para ustedes? Yo, doctora, sugeriría que termináramos ahora, ¿no? O en la tarde. Ahora en la tarde, claro. ¿A qué hora? Compañeros. ¿A las 2 de la tarde está bien? Doctorita, a la tarde no podemos, que tenemos exposiciones de que es ginecología, de paralelo B, y Ya, también sí. tenemos exposiciones de que es pediatría y práctica. Ya, entonces, ¿a la noche? Doctora, estaré en la noche. Ya, Sí, doctora, está bien. a Buenas las noches. a las 8 de la noche. 8:30, doctora, para no fallarle. Pasa que a veces el doctor se alarga, el doctor de pediatría, y por ahí no Bueno. podemos llegar a tiempo. Ya 8:30, entonces. 8:30 nos vemos en la noche para terminar el tema de pruebas de función renal. Un tema bonito, cortito, ¿ya? Listo, doctora, cualquier Ya. cosita nos hablamos porque a veces alarga un poquito la clase. Ya, yo voy a estar conectada a 8:30, entonces, pero traten de entrar puntuales, ¿ya? Y díganme, pero voy a sacar fotos. Prendan sus cámaras, por favor. Desde la próxima semana, es que ahora estoy de vacaciones, vamos a empezar a hacer las prácticas en el hospital, ¿ya? El día del examen les voy a repartir los grupos que van a hacer.
porque ahí también voy a saber cuántos alumnos son, que hasta ahorita me pasan, no sé cuántos alumnos son.